Buenas tardes a todas y todas. Soy Magdalena Celano, soy italiana, soy docente, escritora y apasionada por la América Latina. Aquí conmigo está la periodista y analista político venezolana Joselina Guevara. Hoy entrevistamos al compañero peruano Carlos Brito, enfermero profesional que vive en Italia desde muchos años, activista y dirigente político del partido Dignità y Libertà. Durante la directa le haremos varias preguntas al compañero Brito. El grupo directivo del MIB ha decidido de recordar durante el en vivos a las mujeres de la historia que más nos han inspirado. Hoy me gustaría recordar a Eleonora Fonseca Pimentel, la heroína ítala-portuguesa de la República Napoletana. Ahora hay algunas preguntas por Joselina Guevara. La primera pregunta es esta. En los últimos días ha habido varios disturbios, violencia y protestas callejeras en el Perú. En lo personal tuve la impresión de que la oposición peruana nunca dejó en libertad a Pedro Castillo para que gobernaba de acuerdo con su programa político y el deseo de sus electores. Ha sido boicotado y sabotado desde el primer día de la presidencia. ¿Me equivoco o es solo una impresión? La pregunta a Joselina Guevara. Buenas tardes, buenas noches a todos los televidentes y todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos desde YouTube y desde nuestra página de Facebook. Este es el Movimiento Internacionalista Bolivariano, MIB, capítulo Italia. Es un movimiento que está emergiendo. Es un movimiento social y en esta oportunidad hacemos este programa especial sobre Perú y las causas de la crisis con el compañero Carlos Brito, que en estos momentos se está conectando también para hablar precisamente de la situación que están viviendo en estos momentos los hermanos y las hermanas peruanos. Bueno, hoy sucedió un acontecimiento bastante preocupante porque fue la toma de la Universidad San Marcos en Lima por las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Peruana, bajo las órdenes del régimen de Dina Boluarte. Como ustedes saben, las personas que nos están sintonizando en este momento, hay un gobierno nefasto en contra de los movimientos sociales, en contra del pueblo peruano, bajo el comando de esta persona que es Dina Boluarte. De eso nos va a hablar el compañero Carlos Brito un poco en profundidad. Magdalena, si podemos hacer ver a los televidentes dos videos que nos llegaron desde los movimientos sociales, dos videos que son un testimonio y una denuncia viviendo en estos momentos lo que se está viviendo en estos momentos en Perú. Okay. Vamos con el primer video en la Universidad de San Marcos, en Lima,
momentos en los cuales estaban arrestando a los estudiantes de esa universidad. Ok, un momentino. Allora, spero che questo... Ok. En este video ustedes van a ver cómo el maltrato que sufrieron los estudiantes. Allí está, lo podemos ver ahora, Magdalena. No están dejando ingresar a los abogados. Mi población que alguna vez me dio la oportunidad de los abogados acá necesitamos ingresar. Como le vuelvo a repetir, Una situación que fue ¿por qué no las garantías del debido proceso se violan si los abogados no podemos estar presentes? Este es el segundo video en el cual estaban tratando de entrar los abogados a la universidad para defender a los estudiantes. Disculpe, Joselina, el audio se sovrappone. Hay que replicar tu intervención. Porque por lo audio, ¿ok? Sí, en este video vamos a ver cómo los abogados están tratando de entrar a la Universidad San Marcos para la defensa de los estudiantes, porque este fue un procedimiento que hizo la policía peruana hoy sábado 21 de enero, sin orden judicial. Entonces, ponemos el video, Magdalena, por favor. ¿Otro video? Sí. No están dejando ingresar a los abogados. Mi población que alguna vez me dio la oportunidad de los abogados acá necesitamos ingresar. Como le vuelvo a repetir, señor, vayan agredido al grupo Terna. ¿Por qué no podemos? Las garantías del debido proceso se violan si los abogados no podemos estar presentes. Están queriendo ingresar. Yo que puedo hacer, soy abogado. Ok. Sí, le damos la bienvenida al compañero Carlos Brito. Eso fue una pequeña parte del video denuncia de lo que sucedió hoy en la Universidad San Marcos en Lima, Perú. Ok. Bien. Bien. ¿Puedo? Sí, puedo hacer un comentario de esto. Sí, bienvenido, Carlos, bienvenido. Antes de todo, agradecerte a ti, Magdalena, a ti, Jocelyn, y a todos tus colaboradores por este espacio y sobre todo por esa oportunidad de dar una voz, sobre todo de los más de 3,5 millones de peruanos que nos encontramos fuera del país, y ver todo esto justamente nos trae un poco a esos 20 años que hemos vivido de oscuridad, y donde esta es otra de las formas, no solamente represivas de exclusión, sino que fundamentalmente cuando hay un rompimiento de lo que significa el Estado de Derecho. Es decir, quien ha roto el Estado de Derecho es el mismo gobierno actual, a través de la señora Dina Boluarte, de su primer ministro, el señor Otárola, y con todo su gabinete. Y para los que entiendan que en la Universidad de San Marcos es la universidad más antigua de América Latina, por no decir de América, y por lo tanto lo que ellos han hecho es simplemente albergar a todas las delegaciones que vienen del Perú profundo y que son en su mayor parte estudiantes, así como también han sido aceptados y les han dado el alojamiento en la Universidad de Ingeniería, también la llamada UNI allá en Lima, y que son estudiantes y que vienen a hacer una demostración pacífica de lo que significa toda esta situación de caos
no solamente político, sino estructural en nuestra patria. Y por lo tanto, este sería mi primer comentario en que condenamos no solamente estos actos represivos, sino que condenamos incluso los actos violentos, vengan de donde vengan. Sí, justamente, como explicaba el compañero Carlos Brito, en la Universidad San Marcos están alojados parte de los movimientos de los pueblos originarios, Aymara, Quechua, que están allí, que fueron para la toma de Lima. Quisiéramos poner el video de saludo de la compañera Yumac Ortiz, que ella nos envió un video. Yumac Ortiz es presidenta de CEPAZ, la coordinadora por la paz de capítulo Ecuador. Magdalena, Okay. si puedes poner por favor el video de Yumac. Ok. Ayishishi, Ayituta, Runakuna, Guarmicuna, Mashikuna. Muy buenas tardes, noches, queridos hermanos, hermanas de los pueblos de esta patria grande, libre, digna y soberana, de los pueblos de esta América milenaria, profunda, diversa, y de los pueblos del mundo que nos acompañan en este diálogo para reflexionar, analizar la situación actual que atraviesa el hermano país del Perú. Expresamos nuestra solidaridad activa para con el pueblo peruano y repudiamos el terrorismo de Estado ejercido por la dictadora Dina Boluarte contra un pueblo que exige derechos, justicia social, respeto al orden constitucional e ir a una asamblea constituyente, libertad para el presidente Castillo y la renuncia inmediata de la golpista y de los miembros del Congreso. Abrazamos a los hermanos peruanos desde la memoria, sabiduría y resistencia de nuestros pueblos de la Via Yala, con toda la fuerza del corazón, del yungo, de esa sangre insurrecta y libertaria. Reciban nuestro saludo revolucionario, bolivariano, de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAZ, Derechos Humanos, Movimiento Social de Ecuador. Agradecer al Movimiento Internacional Bolivariano, a Magdalena Celano, escritora, periodista italiana, a Jocelina Guevara, periodista, escritora venezolana, residente en Italia, por la invitación realizada a CEPAZ para conformar el Movimiento Bolivariano y compartir esta entrevista. Perú, causas de la crisis. Con Carlos Brito, líder político peruano en el extranjero, miembro del Partido Libertad y Dignidad. Muchísimas gracias, querido compañero Brito, Carlos Brito, y muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Análisis necesario ante la compleja situación política e histórica que vive el hermano país del Perú, en el cual el pueblo no solo hace frente a la permanente ingobernabilidad que han vivido durante los últimos 10 años, consecuencia de la incapacidad de las clases dominantes para administrar la república, y de los desastres que lo han desolado durante el último medio siglo, entre ellos los ocasionados por el manipulado fanatismo criminal y el Fujimorato. Enfrenta todo esto, sumado a los 5 siglos de violencia cultural y dominación imperial y el odio racista que han desgarrado a esa sufrida nación. Conociendo asimismo las estilizadas estrategias extremo crueles y modalidades de la manipulación y sojuzgamiento desarrolladas desde que fuera aquel país centro de las políticas imperiales y coloniales, hasta ahora cuando sus inmensas riquezas mineras, su estratégica posición geográfica y su dócil y civilizado, entre comillas, proletariado, la hacen de importancia vital para el imperio, otrora único poder global y dispuesto hoy a batirse con ferocidad por su último espacio colonial, vital, también llamado por ellos, entre comillas, su patio trasero. Convencido de que los hombres y las mujeres peruanas están en plena y admirablemente conscientes de todo lo antes afirmado e igualmente del quiebre histórico que conlleva este momento decisivo para un pueblo de milenarias tradiciones civilizatorias. Cierto es también que por tales razones no cesarán en su lucha presente hasta la reestructuración constitucional y por ende social de su patria, llevándoles
Esto a encarar peligrosas reacciones de las corruptas y antipatrias oligarquías nacionales ansiosas de servir en cada época a los amos que la historia les asigne. Alertamos por los hechos que la estrategia para pisotear, masacrar igualmente al pueblo peruano en esta hora es aislarlo con el silencio acerca de su telúrica reacción social, de la atención necesaria y solidaridad del concierto internacional y de esta manera acallar el llanto de centenares de víctimas asesinadas, malheridas y prisioneras por desafiar al poder ilegítimo de las clases dominantes al amparo del ala protectora del águila aviesa. Ok. Bien, La palabra. ese fue el saludo de Yumac Ortiz, presidenta de CEPAS. Ella hizo un análisis del contexto en Perú. Y le quisiéramos preguntar al compañero Carlos Brito, ¿cuáles son las causas que han dado a lo que se está viviendo en estos momentos en Perú? Bien. Antes de todo, agradecer a Yumac Ortiz, una compañera del Ecuador. Gracias por la solidaridad, no solo tuya, gracias por los hermanos italianos, en Mandaleda Celano, y también a ti, Jocelyn. En relación a tu pregunta, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en el Perú o cuáles son las causas? Pensamos que hay causas históricas y en este momento pensamos que hay por lo menos 5 elementos de las cuales podemos nosotros afirmar que está sucediendo en nuestra patria. Una de ellas es, hay una descomposición del Estado, hay una crisis política, hay una crisis institucional, hay una crisis económica de centenares de años, hay un rompimiento del ordenamiento jurídico y este rompimiento se llama a través de una dictadura cívico-militar. Para ser breve, digamos, en estos elementos, ¿por qué hay una descomposición del Estado? Porque ha perdido no solamente la credibilidad en la población, sino que también tenemos la presencia, y lo digo y asumo lo que digo, hay una presencia del narcoestado en nuestra patria, hay una presencia de la narcopartidocracia en nuestra patria que se encuentra en el poder, y sobre todo lo podemos ver esto a través, por ejemplo, de la fiscal de la Nación, de la señora Patricia Benavides, quien retiró a la juez Revilla, quien estaba indagando sobre su hermana Emma, que también es otra juez, con los narcos colombianos y de otros narcotraficantes extranjeros incluidos en los peruanos, y que estos más de 100 fueron liberados, y donde había y hay acertamientos, digamos, muy verdaderos de estudios de esta juez que estaba realizando, donde habían sido pagados por sus cupos de libertad. Y es la que actualmente y la que hizo un proceso al expresidente Castillo. Entonces también hay una crisis política, porque en todos estos años, lamentablemente, los partidos políticos en nuestra patria son organizaciones delincuenciales y criminales. Y no lo digo yo, lo han dicho, incluso hasta hay denuncias por estos partidos políticos a través de algunos jueces que se salvan, que son honorables, muy pocos, pero que no le dan esas posibilidades de tener estos cargos, digamos, superiores en el Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, porque justamente tratan, como se dice, de protegerse todo ello. Entonces, esto es una forma de no solamente de poner sumiso al país, sino que también de crear estas condiciones para que puedan desarrollar la narcopartidocracia, el narcoestado y sobre todo seguir saqueando al país.
también estos partidos políticos han sido incapaces de resolver estos problemas estructurales. Y por lo tanto, en esta crisis política y en esta crisis institucional, tiene que ver también con un rompimiento del ordenamiento jurídico. Es decir, no hay una democracia, nosotros no podemos hablar de democracia si es que no hay una paz social. Para los que son cristianos o se confesan de ser cristianos, católicos, etcétera, hasta el Papa hace poco en una de sus homilías, hablando sobre la pobreza en la Piazza San Pietro, aquí en Roma, donde residimos nosotros, lo dijo, que no puede haber una democracia si es que no hay paz social. No puede haber una democracia si es que existe pobreza o extrema pobreza. Y no puede haber democracia, también coincide ahí con uno de las, digamos, de las llamadas vacas sagradas, un sociólogo muy importante, también en Italia, Giovanni Sartori, cuando señala en uno de sus libros sobre democracia y desarrollo, cuando manifiesta que los monopolios y los oligopolios también son enemigos para un crecimiento sostenible y un desarrollo armonioso que tiene que ver en una sociedad. Y por lo tanto, esto también ha roto este rompimiento, digamos, del ordenamiento jurídico, y donde ahora hay una discusión, se pone en debate incluso actualmente lo que está ocurriendo en nuestra patria, y decimos, ¿hay democracia en nuestro país? Esa es la democracia, porque quien incluso le habla como un ex dirigente universitario, y me hace recordar a todos estos hermanos universitarios que llegan y que se sacrifican porque hay una identidad, sobre todo con nuestro pasado, y hay una identidad de crear otro país, no solamente mucho más moderno, más solidario, y que haya justicia social. Entonces hace ver en que no hemos avanzado en la democracia, y que esta democracia representativa definitivamente ha llegado a su fin, ya no representa a nadie. Y ahí lo vemos, por ejemplo, que este Congreso, incluyendo hasta quienes tienen estas grandes empresas de las llamadas de hacer los censos o de hacer este tipo de averiguaciones al interno de la sociedad, demuestran con sus conclusiones que hay un 85% que está en desacuerdo con el actual presidente Boluarte, donde hay un 8% que reconoce al Congreso y legitima al Congreso, y donde hay más de un 90% que a este señor Otárola, el primer ministro actual, también lo desacreditan. Es decir, no hay. Entonces no hay digamos, esta legitimidad. Y por lo tanto, también como lo habían dicho ustedes, es que una de las demandas son las elecciones, la renuncia, el cierre del Congreso, y lo que nosotros pedimos fundamentalmente es diálogo, pero que esto implique también un diálogo abierto y donde se ponga en la mesa de discusión, en la mesa de debate, no solamente el aspecto de la democracia, sino un plan integral para un desarrollo estructural y sobre todo en las zonas más vulnerables como son nuestras zonas andinas, nuestras zonas amazónicas y sobre todo, como lo ha dicho nuestra hermana Yuma Ortiz, que son de las comunidades originarias, abandonadas por siglos y siglos. Joselina, ¿hay otra pregunta? Un momento. Sí, ya no dispuesto a responder, agregar cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Gracias. Hay un pequeño problema técnico con Joselina. Un momentino. Un momento.
Joselina ha un problema con la luz, ¿ok? Ahora se está conectando. Yo hay una pregunta para ti todavía. ¿Cree usted que hay inherencias extranjeras en la situación política que vive actualmente Perú, específicamente desde los Estados Unidos? Injerencias extranjeras. Bien. Mire, sobre esta pregunta pensamos que es parte de todo un proceso que ha habido no solamente en América Latina, sino de lo que significa la injerencia de los Estados Unidos, no solamente en el Perú, sino también en varios países de la región sudamericana. Entonces, hablar de estas injerencias, tendríamos incluso que ver de manera muy específica. Mire, el actual presidente de México, el señor López Obrador, incluso habla y dice que hay sospechas que los Estados Unidos en Perú tenga una injerencia. ¿Y por qué lo dice? Y por qué muchos también analistas políticos manifiestan. La actual embajadora, Lisa Kenna, de Norteamérica, que es embajadora de Norteamérica en el Perú, dio y hizo un primer mensaje de adhesión cuando fue destituido por su autogolpe el señor Pedro Castillo y cuando declararon el estado de emergencia. Incluso esta señora embajadora fue a Palacio de Gobierno peruano para entrevistarse con la actual presidenta Dina Boluarte. Por lo tanto, esto hace pensar que la embajadora fue a dar algunos tipos de orientaciones, como siempre lo han hecho. Y aquí podríamos hablar incluso hasta de el Plan Cóndor, de las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional y sobre todo de la Sociedad de Bancos Americanos. Incluso hasta aquí tiene que ver con una especie de una estrategia geopolítica, porque sabemos que el señor Pedro Castillo estaba tratando con los chinos, con unas empresas chinas, y que incluso hay, por ejemplo, a menos de 40 kilómetros de Lima, que se llama en la ciudad de Chancay, donde está el puerto de Chancay, ¿correcto? Al sur de Lima, es decir, hacia el norte de Lima, donde están construyendo un megapuerto que será, según los que han determinado este proyecto, que será incluso uno de los más grandes del Perú, incluso hasta los más importantes y estratégicos en Sudamérica. Incluso hasta esto tendrá que ver que les quitará un poco el mercado hasta a Chile. Por lo tanto, sí hay un interés de las potencias, sí hay un interés de todo ese mercado económico que está dentro de un poder incluso geopolítico y que por lo tanto nosotros no podemos hacer, como se dice, la finta o hacernos de las vistas gordas que esto no ocurre. Y para nosotros sí existe este tipo de relaciones, es decir, este tipo de injerencias. Ok. Joselina sta rientrando. Hola Joselina. Como en todas las situaciones bioclimático, tenemos una tormenta y bueno, hubo una falla de luz aquí en la zona donde vivo, pero por fortuna se resolvió rápidamente.
Bueno, fíjate, el compañero Carlos nos ha hablado de que hay una, digamos, a nivel del Estado peruano, hay una especie de, ¿cómo pudiéramos denominarlo? De corrupción, una putrefacción dentro de los poderes peruanos a nivel del poder judicial, del poder legislativo, representado en el Congreso, y también, por supuesto, a nivel del poder ejecutivo, en estos momentos representado por la actual presidenta Dina Boluarte. Esos factores que están, que tienen el poder o los poderes a nivel del Estado peruano, hay alguna todavía vestigios del fujimorismo, compañero Carlos Brito, dentro peruano. Bien, mire, no solamente hay a nivel la presencia del fujimorismo en las Fuerzas Armadas, hay también en el Poder Judicial. Y de manera muy directa voy a su pregunta cuando usted habla y manifiesta, y es verdad, el control actualmente del Congreso, la mesa directiva actual del Congreso, en su mayor parte está formado por fujimoristas. Y ahí los tenemos, que en las elecciones se dividieron en 3 partidos prácticamente, un poco como para poder sorprender a la población, porque ya no ha perdido vigencia y está perdiendo vigencia, y esperemos que ahora que el pueblo ha despertado, ahí los tenemos. Prácticamente existen en lo que son en la llamada Partido Fuerza Popular, que son de los fujimoristas, tienen 24 congresistas. Renovación Popular, que también son miembros y que aparentemente hacen la finta de no pertenecer no solamente a la derecha, sino al fujimorismo. Hay ahí muchos militantes que han sido el fujimorismo. Tienen también 13 congresistas. Y de la misma forma en Avanza País también hay 7. Es decir, son aproximadamente 47 congresistas que tienen y son sólidos. Y no solamente a esto, sino que de ahí se unen de otras fuerzas políticas con las cuales tienen algún tipo de estrategia en acuerdos, y donde están los de Alianza para el Progreso, donde también hay un sector de Acción Popular, e incluso aquí hago una crítica a la izquierda peruana, a esa izquierda todavía que, como se dice en italiano, es una rimanente, es decir, aquello que queda todavía, en que no fueron capaces en poder estructurar de una manera más consensuada con algunos otros grupos partidarios que están dentro de lo que es el Congreso, y más bien se fueron divididos. Y por lo tanto aquí también hay una culpa de los, no solamente de Perú Libre, porque se fracturaron. De los 37 congresistas ahora existen prácticamente 3 bancadas que perdieron y han perdido incluso presencia en la población, y donde también incluso cuando vacaron al presidente, solamente 6, esto hay que decirlo, 6 congresistas de Perú Libre votaron contra la vacancia. Los demás, algunos se abstuvieron y otros votaron a favor. Entonces, a esto es lo que hablamos, toda esa crisis política que existe en el país, y que esto tiene que ver también con la presencia, como usted lo señalaba, no solamente del fujimorismo, sino donde pensamos que los partidos y la llamada, entre comillas, clase política en nuestra patria necesita de una renovación. Y esta renovación implica varios aspectos. Uno de ellos es
el que los partidos políticos, lamentablemente, en el Perú, no cumplen esa función social que tiene que ser como una bisagra, es decir, que deben de tener no solamente esa representación, sino también, en alguna forma, deben de ser el que transmite, el que propone todas esas demandas de lo que pide la población y pues ponerla en práctica allí donde se encuentra el Congreso, porque pensamos nosotros que el Congreso es, digamos, el centro de la discusión política de un país. Un Congreso representa también las mayorías y las minorías de un país, pero que al mismo tiempo los partidos políticos se han convertido en operadores políticos de las grandes transnacionales, de los grupos de poder, de las 8 familias en el Perú, que controlan no solamente controlan, digamos, los aspectos de la economía, sino que también controlan hasta otro poder que es el más media, es decir, el poder mediático. Pero hasta esto está llegando también a su fase final, porque ahora la prensa alternativa, aquella prensa que va a través de este aparatito llamado celular, ahora eso online, esto también, como lo estamos viendo ahora, como ustedes lo han pasado en directa, esos reportajes que nos llegan directamente, ya no se puede ocultar. En los años 80 no teníamos esto, por lo tanto podíamos ocultar la realidad. Ahora no, ahora la realidad va online, va en aquello que son las redes sociales. Y es por eso de que ha ayudado y ayuda actualmente a que vaya paulatinamente, no solamente creciendo, sino creándose una nueva corriente de opinión. Y en esto que nosotros nos encontramos, digamos, lo que usted me hizo en su pregunta sobre la cuestión de la presencia del fujimorismo en el Congreso, entonces también esto hace ver de que los partidos políticos, es decir, de este sistema político, ha llegado a su fracaso definitivamente. Y por lo tanto, estos partidos políticos han terminado, han colapsado. Es decir, aquello que eran las maquinarias, porque son maquinarias electorales, y donde quienes ganan son aquellos los que invierten más en sus campañas políticas. ¿Y quiénes invierten más en sus campañas políticas? Porque detrás están pues los oligopolios, están los monopolios, están sobre todo aquellos agentes económicos en nuestra patria que de alguna forma representan a estas familias todopoderosas y que al final hacen ver como que el Perú está creciendo. Es verdad que ha crecido la economía en términos, digamos, macroeconómicos, en términos verticales, pero en términos de lo que es la economía para el ciudadano de a pie, lo que nosotros llamamos la economía circular social, no existe. El crecimiento articulado, que tiene que ver incluso no solamente con un crecimiento económico, sino también con un desarrollo social, esto no existe en la patria. De esa manera, es por eso que hay pobreza y extrema pobreza. Y aquí nos vamos a lo que usted manifestaba. Por ejemplo, en las zonas andinas y en las zonas de nuestras comunidades originarias, hay aproximadamente un 60% de pobreza. No tienen agua, no tienen desagüe, no hay acceso por parte del Estado a darles ese derecho universal que se llama la salud, y que por lo tanto son muy ricos, no solamente en la parte andina, sino también en el amazónica, en tener el petróleo, en tener los minerales, y que sin embargo vamos a ver que son las zonas más deplorables, son las zonas más vulnerables, son las zonas donde se encuentra la extrema pobreza y la desnutrición infantil, como podemos decirlo, por ejemplo, en Junín o en Cabelica. Entonces, esto hace que la presencia actual de los llamados, las comunidades originarias, como son los quechos, como son los aymaras, como son los axanincas, como son los guari, como son los mochica, chimú, etcétera, son ellos los que ahora, que pertenecen a nuestra identidad andina, porque tahuantinsuyanos somos, aparte que podamos tener un apellido europeo, pero que hasta ahora esa realidad de esos dos mundos, de una parte el occidental y de otra parte nuestras comunidades indígenas, que son la
de la que autodetermina y la que nos ha dado esa identidad, no ha habido una identidad también paritaria. Por lo tanto, ha habido siempre esa especie, no solamente de bloqueo, sino de crear ese distanciamiento, incluso no solamente en términos de exclusión social, sino que incluso en términos de discriminación, por no decirlo, una especie de una discriminación racial, ¿no? Al cholo, al serrano, eso somos, y con orgullo lo decimos, y con mucha, como se dice, con mucha énfasis, sobre todo quienes estamos aquí en Europa, porque son ellos los que han entendido y los que a través de la resistencia cultural han hecho hasta la actualidad que sigan presentes por parte de nuestras comunidades originarias nuestra cultura, porque hicieron la resistencia cultural contra ese saqueo que se hizo en el llamado descubrimiento de América, y que por lo tanto Europa tiene una deuda no solamente moral, sino que Europa tiene incluso una deuda, porque gracias a la patata, llamada aquí patata, las papas, gracias a ese tubérculo, sacó de la hambruna después de la Segunda Guerra Mundial a Europa. Y por lo tanto esto no solamente tiene que ver con Perú, sino tiene que ver con los países andinos, donde está no solamente Perú, está Bolivia, está Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, creo que aquí lo que queda es construir, sobre todo, ciudadanos, pero construir ciudadanos del mundo, y donde eso es lo que los jóvenes actualmente piden. Piden una democracia participativa, donde la democracia tenga sobre todo mecanismos directos de lo que significa la democracia, como es un referéndum, como es una iniciativa legislativa, en donde ahora, y aquí toco este tema del diálogo, no puede ser un diálogo entre sordos, no puede ser cuando piden diálogo estas comunidades que se presentan en Lima, que están incluso movilizándose en otras regiones de nuestra patria, incluyéndose nosotros los que estamos aquí fuera en el extranjero, también estamos haciendo esas manifestaciones, como las que vamos a tener el día de mañana en la Piazza San Pietro, y hay otra también aquí en Roma, en Piazza El Espilino. Entonces, son de alguna forma que queremos llamar la atención, no solamente al Estado peruano, sino que también a las organizaciones que se encuentran aquí en Europa, y que por lo tanto hay la necesidad de unir esfuerzos y sobre todo de hacer ver que hay la necesidad de hacer cambios en nuestra patria, porque cuando te vienen a pedir, y ahí está la tarea de los políticos y las ciencias políticas justamente nos enseñan eso, que las ciencias políticas tienen que servir y los partidos políticos como un instrumento, no solamente como una bisagra para llevar estas demandas y poder discutirlas en el Parlamento, sino que al mismo tiempo los partidos tienen que tener cambios, y que los partidos políticos y los políticos tienen que entender que hay la necesidad de un confronto, y que este confronto significa una mesa de diálogo, y que este diálogo no puede ser que cuando el pueblo pide diálogo, tú le metes balas, y aquí condenamos y nos solidarizamos con los familiares que son ya más de 60 muertos. Y en una democracia no hay un culpable. En una democracia supuestamente que es cada 5 años en nuestra patria, se puede matar en este siglo XXI. Y aquí culpo no solamente a quien es la actual presidenta, culpo incluso a quien es presidente de este gabinete, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al primer ministro, porque son ellos los que ordenan, incluyendo a quien asume las responsabilidades de la presidencia, porque el artículo 118 de la Constitución peruana define que es el capo, es decir, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y por lo tanto habrá algunos, y por lo tanto también nosotros pedimos que se haga no solamente justicia, sino que se haga el debido proceso y se culpe y caiga la pena de ley, caiga quien caiga, civiles, a militares, a políticos, a quienes sean. Y se haga un resarcimiento económico, no un abandono a todas esas personas que han fallecido, porque incluso tenemos niños y hay algunas madres solteras y hay algunos que están quedando huérfanos. Entonces, aquí viene un tema incluso hasta de crisis humanitaria. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda más en nuestra patria. No estamos por ningún extremismo, ni de la derecha xenófoba, ni tampoco de la izquierda, porque los años, como se dice, los años oscuros
han traído solamente muerte y destrucción en nuestra patria, y lo que necesitamos es una nueva clase política que se ocupe de los problemas, no solamente internos, sino también geopolíticos, y defender nuestra soberanía y los recursos para que sirvan para ese bien común, para el país, para su desarrollo articulado, y sobre todo lo que necesitamos es que un Estado tiene que tener como punto, digamos, final el ser humano. Eso es lo que queremos, un Estado que sea mucho más humano, un Estado que sea mucho más solidario y un Estado que ponga de antemano aquello que significan los derechos universales del hombre, de la cual el Perú es firmatario después de 1948 y que desde 1951 hasta ahora, ¿qué cosa hemos hecho? Porque eso es el encargo, y quienes estamos aquí en Europa lo sabemos, que eso es un encargo que dio, que firmaron en esta Declaración Universal de los Derechos, y que los gobiernos tenían toda la obligación de hacer los mayores esfuerzos para poder satisfacer esto para sus ciudadanos. Entonces aquí viene la respuesta. ¿Esto es democracia en mi patria? Quienes luchamos por los años 80 no queríamos esta democracia, y por lo tanto queremos una democracia participativa, y eso implica incluso, sí, nos quedan dos cosas, y aquí cierro este pensamiento, en que hay la necesidad de nuevas elecciones, sí, hay la necesidad de un nuevo contrato social, sí, que eso puede implicar una nueva constitución, posiblemente. Particularmente nosotros estamos por reingresar, reinsertar, recuperar la Constitución del 79, que en las 14 constituciones que ha tenido nuestra patria, saliendo desde la primera que nació en 1821 con Simón Bolívar y con José de San Martín, la única que ha habido donde se han llamado verdaderamente, se han llamado, porque quien les habla también hemos participado como un grupo social. Nosotros participamos por los años 79, cuando se realizó la constituyente de nuestro Perú, y donde ahí recién estuvieron empresarios, organizaciones sindicales, sociales, fíjate, y que eso nos va a dar pieza, y eso nos va a dar... nos estás diciendo. Sí, adelante, Jocelyn. Sí, Carlos, para cerrar este programa especial, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo se puede solucionar esta crisis que está viviendo el pueblo peruano en estos momentos? Una breve reseña de cómo se puede solucionar o cuál es la vía para la solución y parar la matanza, como tú lo mismo lo has dicho, de los hermanos y las hermanas en tu país natal. Gracias, Jocelyn. Mira, y esto para los demás televidentes, teleoyentes, pensamos que aquí no estamos para descubrir, como se dice en italiano, scopriamo el acqua calda. Es decir, aquí no estamos descubriendo nada. Quienes estamos en Europa, y la historia universal nos enseña que cuando hubo también esta crisis, por ejemplo, aquí cerca, a un país vecino, en Francia, se llamaron, cuando el rey, la monarquía, ya no podía con el pueblo, entonces, ¿qué hizo? Simplemente llamó a la grande asamblea, reunión, junta, que se llamaron los Estados Generales. ¿Qué cosa se hizo? Se llamaron al pueblo, se llamaron a los que solicitaban más derechos, se llamó incluso a la iglesia, también se puso a la monarquía, y también en esa época ya habían una especie de tribunos quienes tenían en gestión la justicia, y por lo tanto nace esta grande asamblea y se convoca a la llamada Asamblea de los Estados Generales. Y por lo tanto de ahí incluso nacen muchos aspectos muy fundamentales, incluyendo
hasta todo aquello que después se convirtió en lo que es la parte integrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Nosotros, de repente, es una palabra tan trasnochada de la revolución, ¿no? Revolución significa es una evolución de un sistema, de un contexto, de situaciones sociales, económicas, etcétera, y que buscan justamente una salida, evolucionarlas. Por lo tanto, aquí llegamos, digamos, a una disyuntiva. Es la represión, es la persecución de sus dirigentes, es la soberbia por parte de quienes dirigen en este momento el país. Y aquí pongo no solamente al gabinete y a la señora Boluarte como presidente, sino también pongo al poder legislativo, que ya no es un poder legislativo, es un poder de ambiciones personales de cada uno de ellos. Ya no responden a esas necesidades y por las cuales fueron legitimados a través del voto popular. Por lo tanto, esto significa que hay la necesidad, como lo ha dicho la historia, de hacer y aperturar un diálogo, pero un diálogo muy serio, un diálogo muy abierto, un diálogo que tenga sobre todo una estructura unitaria para superar esta actual crisis. ¿Y eso qué significa? Nosotros proponemos, está bien que vengan los poderes del Estado, pero también que vengan los representantes de la sociedad civil. Proponemos que incluso vengan los gobernadores regionales que hace pocos meses han sido elegidos. Incluso la segunda vuelta fue el pasado mes de diciembre. También pensamos en los alcaldes electos, pensamos en los colegios profesionales, pensamos en los empresarios, pensamos incluso hasta en las organizaciones que representan a las comunidades originarias, también a los sindicatos y otros gremios. ¿Para qué cosa? Para establecer y elegir un gobierno técnico y de emergencia nacional que nazca de allí y donde estos se hagan de parte. Si es que hay la voluntad política, todo es posible. Pero si vamos a mirar que esto el artículo de la Constitución nos prohíbe, que esta ley nos prohíbe, aquí seguirán los enfrentamientos y esto no puede suceder en una democracia. Por lo tanto, nosotros, para construir una democracia, digamos, participativa, tenemos que hacer participar a la sociedad activa, porque esta clase política, esta clase, digamos, dirigencial política, también ha llegado a su colapso. También nosotros manifestamos que hay la necesidad, porque es un clamor del cierre del Congreso, sí, del cierre del Congreso. Convocar a elecciones generales anticipadas, sí, también realizarlo. Pero antes de eso, ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber un cese de la represión policial y de la persecución a los dirigentes sociales. No más violencia en nuestra patria. No queremos más muertos. Esto también significa que desde allí va a empezar a crearse un plan de inmediato, de mediano y largo plazo, y que nazca incluso desde allí, no solamente lo que ya existe el acuerdo nacional, sino esto, nazca una nueva estructura de un acuerdo nacional para este bicentenario. Por lo tanto, también nosotros pensamos que en estas elecciones no solamente debe de haber elecciones, sino también allí, para evitar gastos incluso económicos adicionales al Estado, ¿por qué no poner en una hoja, ¿no?, donde se haga este acto referendario y donde se diga sí a una nueva constitución o no a una nueva constitución? O sí a la constitución del 93 o sí a la constitución del 79. Entonces, ¿por qué no podemos dar voz al ciudadano que lo está pidiendo? Asimismo, también la renuncia de este gabinete, la renuncia también de la señora Boluarte, porque esto lo pide el país, pero antes de eso se tiene que hacer algunas reformas y es posible hacer estas reformas con un nuevo gabinete donde se dé ese encargo y que lleve las elecciones no en más de 9 meses, sino que también hacer unas reformas muy puntuales
en lo que significa la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMPE, en la Organización Nacional de Procesos Electorales de mi patria. ¿Por qué? Porque esto daría opción a que hayan nuevos partidos políticos, a que nazcan nuevos líderes a la escena política nacional, a que renovemos esta llamada, entre comillas, nueva clase política para nuestra patria, y que tenga con una visión mucho más estructurada de un desarrollo articulado, sobre todo para nuestra patria, y donde también se tiene que hacer en este proceso de repacificación, no lo digo yo, lo ha dicho la llamada la CBR. ¿Qué fue la CBR? Para quienes conocen un poco de nuestra historia, después que sucedieron estos años de la llamada subversión, entre comillas, guerra de guerrillas, llamémoslo como querramos, donde uno de ellos fueron el MRTA, Sendero Luminoso, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que se realizó a nivel nacional diversas organizaciones, tanto de los militares, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de las organizaciones políticas, y que se hizo todo un estudio y en las cuales se fue la llamada Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional, y donde daban muchas pautas justamente de diálogo, de apoyar a estas zonas vulnerables, de apoyar a nuestras comunidades originarias, llámese a los chancas, llámese a aymaras, quechuas, chimú, moch, etcétera, incluso a los axanincas, es decir, de nuestras comunidades originarias andinas y amazónicas. Y eso, dígame, ¿qué gobierno después del 2005 han pasado casi 15, 20 años y que ninguno de ellos ha hecho nada por esta Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional? Entonces nuestra patria también necesita un proceso de repacificación, donde nos hermanemos y donde busquemos nuestra identidad, que son andinas y amazónicas. Esa es nuestra patria, nosotros somos hijos tahuantinsuyanos de ese grande imperio, no solamente incas, sino incluso de las culturas pre-incas. Y por lo tanto también en esta pacificación que tiene que tener nuevos actores, hay la necesidad, no podemos dejarlo así, es decir, hacer de la normalidad de estas 60 muertes llamadas en democracia. Entonces hay la necesidad también de hacer una reparación civil, sí, evidentemente, a los deudos, de hacer incluso que este gobierno asuma su responsabilidad política, porque los políticos tenemos que tener el coraje cuando tenemos errores y asumir estas responsabilidades. Mire, aquí cito dos cosas y ahí termino. Que estos responsables de las masacres civiles, militares, incluyendo a los que han cometido vandalismo y actos de terror, tienen que ser sometidos a un justo proceso. E incluso decimos nosotros que también, en este caso, a los familiares no pueden quedar así abandonados. Tiene que haber un resarcimiento, sean incluso de esos 2 policías muertos, como esos más de 58 civiles, incluyendo hasta los menores de edad, mujeres, hombres y algunos ancianos. Entonces, sobre esto se tiene que hacer también. Pero finalmente, a donde quería dar una última reflexión, es que hay la necesidad que en nuestra patria se aperture y se haga los responsables a quienes cometieron estos delitos, y no más la persecución, y se abra un camino de diálogo. Pero ese camino de diálogo tiene que simplemente, como se dice, admitir mi mea culpa. Y si es que esto no lo hace este gobierno soberbio, tirano, dictador incluso, porque hay una dictadura cívico-militar, es innegable, definitivamente esto va a continuar, y a las finales ni siquiera los militares van a poder resolver esto. Es decir, con las más matanzas no se van a solucionar los problemas de una Fíjate, parte. Carlos, conectando lo que tú estás diciendo, evidentemente hay una situación en Perú bastante difícil, bastante compleja, y es posible que ustedes necesiten el acompañamiento de otras organizaciones, de otros movimientos sociales e inclusive organizaciones internacionales
que puedan, digamos, acompañarlos a seguir este camino de la paz. Porque tal como están las cosas en estos momentos, es bien difícil que si se sigue por el camino de la violencia, digamos que se normalice la situación allí. Entonces, con esta reflexión, damos por terminado esta entrevista y los esperamos el día lunes 23, que estaremos haciendo esta entrevista también o este conversatorio en el idioma italiano para las personas de habla italiana. Entonces, cerramos con unas palabras de Magdalena Celano, que es una de las, digamos, organizadoras del movimiento internacionalista bolivariano. Tienes que abrir el micrófono, Magdalena, porque lo tienes cerrado, por favor. Sì. Esta interessante, muy interesante directa sta terminando. Ecco. Esta directa sería muy importante por la gente de la América Latina, ma todavía también para la gente de Italia. Porque América Latina en este momento de la historia es en una trayectoria de cambio que puede cambiar no solamente lo propio interior, se dice, interior, ma también puede cambiar todo el mundo en una nueva perspectiva de visión del mundo, de visión de la política, de visión de la vida, de la ecología, también de la espiritualidad, etc. Ahora yo quiero saludar Carlos, es un nombre muy gentil y muy interesante. La mia collaboradora Joselina Guevara, la periodista venezuelana, por la sua contribución de intelectual y política. Un abrazo a todos y todas. Y ahora la transmisión termina. Sí.